Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Gracias por estar a todos en este espacio nuevamente. Estamos acá compartiendo con ustedes este tiempo precioso que Dios nos permite y vamos a seguir hacia adelante en estos temas proféticos muy preciosos en los cuales vamos intentando subir escalones. Empezamos con la restauración, que son temas que muchas veces diríamos no son tan populares, porque cuando hablamos de la restauración pues muchas veces la gente no le da la suficientemente importancia y cada cosa es un eslabón, o sea, cada cosa va unida una con otra para poder ir fluyendo en el espíritu. Entonces tenemos que tener muy claro todo este tipo de cosas. Siempre estaremos sentando principios bíblicos. Cuando el Señor nos dio la orden de que enseñáramos al pueblo a no transgredir, era a no ir a rebelarse en contra de Dios. Transgredir es rebelarse, tiene muchas connotaciones también, es no salirse de la palabra y muchas más connotaciones. Si usted lo busca que es transgredir, te saldrán muchos significados. Ahora estamos tocando un tema muy importante. El tema que vamos a tocar hoy es seguir este tema sobre la lengua diabólica o la lengua mala o el acción jara. Vamos a seguir en este tema porque es un tema muy fundamental y demasiado profundo, que tiene demasiadas vertientes en las cuales podemos empezar a fluir en lo espiritual. La pregunta es, antes de empezar este tema, es ¿cuál fue el secreto de los profetas? ¿Cuál fue el secreto de los grandes hombres de Dios? Eh, Hay muchos secretos, entre ellos está la oración y el ayuno, pero tiene que ir acompañado de una vida íntegra en santidad, y tiene que ir acompañado también de una buena aula, de una buena expresión de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando hablo de buena expresión, estamos hablando es que nuestra voz se tiene que amoldar a lo que es la palabra del Señor, porque ahí vendrán buenas expresiones. Buenas expresiones no siempre será hablar lo más refinado, lo más culto que sea, sino hablar de acuerdo a los parámetros establecidos por el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos bien, vamos a comenzar a fluir en lo que es la profecía, y esto ya es algo muy alto ahora. Lo que terminé diciendo estos días, o en una parte de lo que terminé diciendo, pues todo lo que nos rodea está lleno de lengua diabólica, la acción jara, de declaraciones malas, decretos y una cantidad de cosas que se muevan a nuestro alrededor, y se nos volvió común y se nos volvió un hábitat, se nos volvió un río que cuando hay tanta oscuridad, pues la oscuridad se vuelve ya como algo que hace parte de la vida de uno, y se vuelve algo tan normal en lo que podemos caminar, y no debiera ser así. Entonces estamos en tiempos proféticos muy tremendos donde Dios quiere traer un despertar espiritual también. Entonces nosotros, Dios quiere que que nos convirtamos en una voz profética, en ese portavoz que Él quiere usar. Entonces, para hacer ese portavoz, nosotros, una de las cosas que debemos tener muy clara es tener una mente lúcida y clara, tener una mente lúcida y clara, porque cuando yo tengo una mente lúcida y clara, pues yo voy a saber hasta dónde van mis lineamientos y hasta dónde yo puedo operar y qué desagrada al Señor. Entonces, para tener una mente lúcida y clara, pues nosotros tenemos que conocer bien la palabra del Señor, conocer muy bien la palabra del Señor, y no acomodarla, sino vivirla a como la establece el Señor. Entonces muchas veces tenemos la mente distorsionada para acomodar la palabra a lo que más nos convenga, eh, y enrutarnos ahí, entre comillas, a lo que la palabra se amolde a nosotros, y no nosotros a la palabra. Entonces ahí ya no es una mente lúcida, porque estamos desvariando, porque la palabra es la que se tiene que someter a nuestros lineamientos, y no nosotros a la palabra. Entonces, cuando yo tengo una mente lúcida, pues mis dichos, voy a hablar cosas que buenas, cosas productivas, cosas que creen
una atmósfera de bendición y de poder en la vida de nosotros, para poder nosotros fluir y tener todo este tipo de cosas. Cuando rompemos con la lengua diabólica, entramos a lo que es la profecía. Cuando digo la profecía, no estoy diciendo que seamos profetas, hay que entender la diferencia entre profeta y fluir en una profecía, hablar una profecía. Dios me puede revelar a mí un evento futuro y eso a mí no me lleva a ser un profeta. Ojo, tenemos que tener muy claro eso. Ahora, las características para yo poder entrar a ser un profeta, tengo que tener una mente lúcida, sería una de las primeras, tener los primeros lineamientos, porque al tener una mente lúcida, pues empezará a operar un temor muy grande al Señor, un temor reverente al Señor, donde uno se va a cuidar en todo, los ojos, los oídos, la mente, el corazón, su vida personal, su vida en cómo hablar espiritualmente. Y tenemos que tener muy claro todos esos lineamientos, porque muchas veces se confunde en que Dios nos muestra algo. A todos nos ha mostrado muchas veces cosas claves, ¿cierto? En la vida de nosotros, en la vida personal, en la vida de otros, y eso no nos lleva a que seamos profetas, porque y creo que los hay, profetas creo que los hay, claro que sí. Cuando hablamos de esto, de ser profeta, es una persona que ya está envuelta totalmente, está envuelta totalmente, que se desprendió totalmente de la lengua diabólica. Ahora es un nivel alto, porque ya es un instrumento muy alto en las manos del Señor, que su boca se vuelve como una espada que corta y que establece muchas cosas en el reino de Dios. Entonces ya es un nivel de santidad y estar muy apartado para el Señor. Entonces hay niveles. eh, Otra cosa es cuando la persona empieza a salirse de esa lengua diabólica y todo este tipo de cosas. eh, y otro lineamiento el cual debe tener esa persona, pues se caracteriza por tener un carácter impecable. O sea, se cuida en público, que dice, que hace privadamente con sus hijos, con su esposa, con todo lo que hace, empieza a cuidarse espiritualmente de todo lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, Dios quiere que lleguemos a ese nivel donde nosotros tengamos un carácter impecable. Ahora, en ese carácter impecable, pues de nosotros tiene que salir todas las conveniencias que hayan en nuestras vidas, porque muchas veces se hablan cosas para recibir un beneficio. Eso es lengua diabólica. Se hacen cosas para recibir un beneficio, no para darle gloria a Dios, para figurar. Eso es lengua diabólica. Entonces, muy tremendo todo este tipo de cosas. Mire, una vez tuvimos una experiencia en la iglesia, acá como un ejemplo, cuando los ángeles empezaron a cantar y una muchacha tenía la mano quebrada y se sanó, y una persona empezó a gritar, a hablar en lenguas, y todo el mundo estaba siendo todo el mundo estaba siendo ministrado, todo el mundo estaba siendo ministrado, e inmediatamente se cortó el mover de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer cosas buscando gloria, buscando movidos por una motivación personal, caemos en esa lengua diabólica. Entonces, nosotros tenemos que mirar con qué intención hacemos las cosas. ¿Con qué intención yo hago las cosas? ¿Para qué yo hago las cosas? Entonces, miren que dice que en Números 23 y ese pasaje, le damos aplicaciones, y le hemos dado aplicaciones tremendas cuando contratan en hebreo es Bilán o a Balán. Este hombre, pues, era un hombre que tenía los ojos abiertos, y tan abiertos los tenía que estaba al mismo nivel de Moisés, y él pues se movía en la misma esfera, pero se movía en la lengua diabólica, se movía en esa lengua diabólica. Moisés se movía en el parámetro de los profetas. Entonces siempre que Dios lo eleva a un nivel espiritual, siempre
resultar un adversario que esté al mismo nivel espiritual de uno para hacerle la contraparte, para maldecirte, para establecer cosas sobre tu vida. Y este hombre dice que caído, ahí en Números 23 habla que estaba caído, pero con los ojos abiertos. El que ve los dichos del Señor, o sea, veía las cosas del Señor. Y, y este hombre pues era movido por una motivación personal, y la motivación personal que él tenía era la riqueza. Entonces él estaba buscando que riquezas, y estaba buscando maldecir al pueblo de Dios. No lo pudo maldecir, pero al final de una estrategia dijo, no lo puedo maldecir, pero yo les voy a dar una clave. Como tengo tanta ciencia y como veo cuál es la debilidad, pues la debilidad de ellas son las chicas. Manden chicas bien tremendas y por ahí los derriban. Entonces el hombre hizo, y Bilán, en hebreo es Bilán, es una contracción de la palabra Biolán, que significa sin nación. O sea, su lealtad está dictada por quien ofrece más dinero, y son cristianos oportunistas. O sea, esto es fuerte. O sea, oportunistas hacia dónde yo puedo sacar un beneficio. Hacia dónde yo puedo sacar un beneficio en las cosas. Ahora, entonces, sin nación, o sea, sin lealtad. Yo no soy fiel a nadie, y como no soy fiel a nadie, pues no cuido mi boca, no cuido más, no cuido nada de lo que Dios esté haciendo y de lo que Dios me está entregando, porque mi lealtad no le pertenece a nada ni a nadie, porque en otras cuentas, sin nación, o sea, sin ningún parámetro establecido, sin ningún lindero establecido, el hablar la lengua diabólica nos lleva a vivir sin parámetros establecidos. O sea, nosotros hacemos toda clase de cosas, decretamos toda clase de cosas, hacemos toda clase de cosas, pero creemos que nada pasa. Ahora, tenemos que entender que estamos en un tiempo profético, es un derramar profético. En Joel lo dice que en los posteriores tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y habla ahí que los ancianos, los jóvenes, habla de todos, que iba a haber un derramar profético, iba a haber un derramar, iban a haber visiones, iban a haber sueños, iban a haber señales en los cielos, en la tierra. Entonces, al decir que iba a haber un derramar profético, o sea que la lengua iba a tener una actividad sobrecargada, una actividad sobrecargada, sobrehumana, sobrenatural. Y entonces el enemigo que dijo, va a haber un derramar. Ahora, cuando hablamos de ese derramar, estamos hablando del tiempo mesiánico. Los judíos dicen que habrá un tiempo mesiánico donde va a haber la profecía. Nosotros lo estamos viviendo. Nuestro Mesías, Yeshua, ya vino. Amén. Ya resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre Celestial. Estamos viviendo un tiempo profético, entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en decir que estamos en un tiempo profético. Ahora tenemos que cuidar esos dichos, las palabras, las cosas que hacemos. Ahora, entonces, en este mover profético que estamos de los últimos tiempos, todos aquellos que tengan estas características, estas características se van a identificar con el espíritu de Balán o de Bilán, sin nación, sin a quién darle cuentas, sin a quién sujetarse, ni a Dios, ni a la palabra de Dios, ni a ningún lineamiento espiritual. Ahora, estas personas con lengua maldiciente poseen unas características. Dicen, poseen ojo malvado, o sea, son envidiosos. Manejan competencia y un espíritu arrogante y un alma codiciosa, y forman parte de los discípulos de Bilán o de Balán. Estas tres características te llevan a hablar de mal de todo y de todos, porque siempre habrá una inconformidad, porque el que maneja envidia, pues siempre estará inconforme, porque si otro tiene otra cosa, entonces quiere tener eso, y si ve a otro, va a querer tener otra cosa. Entonces manejan competencia, es un espíritu de arrogancia. La arrogancia, pues siempre le ve los peros a todos. Yo lo haría mejor, un alma codiciosa. Entonces tenemos que cuidarnos de todo este tipo de cosas. Estamos en unos tiempos proféticos. Ahora, ¿a qué nos lleva la lengua diabólica? Nos lleva
o la lengua mala nos lleva a todo este tipo de cosas, a que caigamos en la envidia, a que caigamos en la competencia, a que caigamos en la arrogancia, a que caigamos, a que seamos codiciosos. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer muy fácilmente en este tipo de cosas. Son líneas muy delgadas espirituales en las cuales podemos salirnos de ahí espiritualmente. Mire, Dios en estos tiempos sabe que está buscando. Está buscando hombres y mujeres que sean íntegros, hombres y mujeres que estén dispuestos a hablar la palabra del Señor sin necesidad de negociar con nadie, ni nada, de nadie, ni con nada. O sea, que nada nos saque de la presencia del Señor. Ahora, mire, si vemos estos grandes hombres, el gran secreto de estos grandes hombres, sobre muchos no reposaba el espíritu de la profecía, ni eran profetas, de oficio, sino que de vez en cuando venía una palabra profética. Muchos de esos ya eran campesinos, agricultores, otros hombres letrados, pero eran hombres que estaban apartados, vivían apartados de la gente. ¿Por qué casi la característica de todos estos grandes hombres de Dios era que vivían apartados de la gente? Porque ellos sabían el gran peligro de estar metido entre las multitudes, entre las masas. Hay un gran peligro. No estoy diciendo que seamos antisociales, pero entre más esté yo metido pues en el río, más voy a resultar envuelto. Ahora, no estoy diciendo que no podamos hablar con la gente, que no salgamos, no me la malentiendan, pero hay grados y hay niveles espirituales donde se desea estar más con Dios que con la gente, donde se desea estar más en el secreto, apartado con Dios para poder ayudar a la gente. Así es. Entonces, Porque este tema de lo de la lengua diabólica, o sea, es tan fuerte porque es algo con lo que nacimos. O sea, yo he pensado y todo lo que mi esposo ha predicado estas dos últimas veces, de verdad que es para uno quedarse muy preocupado porque la situación acá es que primero que todo es algo heredado. Desde Adán y Eva traemos el problema de la lengua maldita y fuera de eso nuestras generaciones lo han hecho seguidamente y demasiado apartados de la verdad. O sea, nuestras generaciones pasadas, apenas nosotros estamos conociendo qué decía el libro, la instrucción que nos dio nuestro creador. Pero todas estas generaciones vivieron apartados del mandamiento. Entonces, ¿quién nos iba a corregir en esto sino apenas ahora? Entonces, Dios mío, o sea, tantas generaciones, cada uno tantos años caminando con una conducta errada día a día. Entonces, sí es necesario que escuchemos muchas veces este tema, es necesario porque desaprender es muy lento. Ustedes ya lo habíamos hablado, la conciencia, a la conciencia no le gusta desaprender, le gusta más fácil aprobar lo malo. lo que ya conoce, o sea, a la mente, perdón, no a la conciencia, no, la conciencia es ese juez interno que juzga, pero la mente, el consciente y el subconsciente le gusta más aprobar la conducta que ya tiene, así sea errónea, que de borrar eso y desaprender y coger lo nuevo. Entonces, en este tema de la lengua estamos, yo creo que ustedes y nosotros estamos desaprendiendo para comenzar a aprender cómo es que se habla y qué tanto hay que hablar o no hablar. Entonces, este tema está demasiado importante y lo que a mí me voló, digamos, el cerebro cuando mi esposo leía esa cita bíblica de que toda palabra necia daremos cuentas en el día del juicio. Dije, wow, o sea, todos los pecados son muy graves, pero no de todos se dice que vamos a dar, pues, o sea, no tan minuciosamente como el de la lengua, porque cuántas palabras al día hablamos, entonces cuántas veces pecamos, o sea, de todo vamos a dar cuenta, sí, pero no hay otro pecado que se iguale en el nivel de repetición como el de la lengua. Eso lo hace
demasiado importante para escuchar y escucharlo una y otra vez la instrucción. Y es demasiado importante, ¿por qué? Porque pues si vamos a mirar, pues todos los actos pecaminosos se maquinan con la boca. Ahora, un asesinato se maquina con la boca, un adulterio con la boca, o sea, todo se maquina con la boca, por eso dice que toda palabra necia y ociosa, o sea, todo lo que se hable en lo oculto, todo este tipo de cosas, Ujú. se dará cuenta al Señor y acá pues iba a terminar acá Claro. algo acá que me falta solo un pequeño recorte acá, me falta algo. Y o sea, es muy importante que entendamos este tema, porque si nos descontaminamos, nos vamos a convertir en una voz profética, la profecía va a fluir Amén. en nuestras vidas, y la misma palabra es muy clara cuando dice que una fuente eh, no pueden salir agua dulce y agua amarga. Entonces, ahí nos está diciendo, o sea, está hablando de todo este tipo de cosas. Ahora, es un tema muy extenso que apenas estamos comenzando a, a tener conciencia y lo vamos a trabajar y como dice mi esposa, este tema muchas veces, lo sobre el Laxon Jara, pues nosotros muchas veces no la cogemos de una, todo este tipo de cosas, y hay que rebobinar y mirar muchas cosas para que Dios empiece a traer un fluir en nosotros, y debemos de, todas nuestras pasiones deben de estar bajo el control y el deseo de uno, bajo el control del Señor. Entonces, si empezamos a someternos al Señor en todo este tipo de cosas, vamos a hablar cosas de bendición. Miren, y termino acá porque mi esposa tiene cosas muy importantes y dice que en el antiguo Israel existían escuelas de profetas, aspirantes para ser profetas, donde estudiaban de una forma muy rigurosa para poder recibir la profecía. Imagínate tan tremendo, estudiaban rigurosamente y tenían unos lineamientos, y dice que bajaba, cuando Samuel fue mudado a otro hombre, bajaba del lugar alto, o sea, en una montaña, o sea, que apartados, volvemos el mismo parámetro, Ujú. bajaban y le dice el profeta, te vas a encontrar con ellos y vas a ser mudado en otro hombre, cuando entres ahí que ellos estén tocando arpa, vendrá el Espíritu de Dios, serás mudado a otro hombre. Entonces, mire, estudiaban rigurosamente. Ahora, pero para recibir la profecía es una lesión divina de arriba, o sea, no es el del que quieran, el que ahora estamos en los tiempos proféticos, en esa lección divina, pues hay un derramar colectivo a nivel mundial para que Amén. se vea la gloria de Dios. Ahora, entonces nosotros tenemos que entender que hay un derramar muy fuerte, muy tremendo, pero Dios está trayendo mucha luz espiritual para que nosotros podamos estar aprobados, y en el día del juicio no nos digan, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. El Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque hicieron sino hablar que la acción jara, pura palabra de maldición. Dios los usaba, sanaban, Dios los usaba para liberar a una persona, pero maldecían a la otra, lo oculto de tal cosa y lo otro. Y por eso, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, todo este tipo de cosas ahí. Impresionante, por eso, como el tema, les decía, está tan viciado, yo diría que en el Uf, 100%, o sea, o habrán muy pocos que han trabajado este tema y de verdad manejan. Sí, hay gente que tiene esta bondad y no habla tanto, y eso le ayuda digamos, a cumplir de alguna manera el precepto, pero cuanto más ahora que viene la revelación. ¿Y por qué es necesario escuchar de esta enseñanza una y otra y otra? Pues este tema es demasiado amplio, pero usted sabe que es necesario para el ser humano tener tanto en su depósito hasta que pueda tener las raíces y los fundamentos suficientes para podernos sostener en el cumplimiento de este mandamiento. ¿Por qué? De este mandato. ¿Por qué? Porque esto no es una situación de un día, esto es una situación o de una ocasión. Esta situación de la que estamos hablando la hacemos a cada segundo y a cada minuto.
O sea, aquí no les estamos Somos hablando probados. de la mentira. La mentira te puede ocurrir que en la semana caigas 2 o 3 en eventos, tengas 2 o 3 eventos en los que hayas mentido. Pero es que este no es de 2 o 3 veces a la semana. Esta situación, mire, yo investigué algo y es que pues siempre hemos sabido que las mujeres hablamos demasiado y, decía, y desde pequeñitos se ve la diferencia entre la mujer y el hombre y uno dice, las niñas nacen hablando, ¿qué pasa? O sea, es una condición totalmente, fuimos creados de esa manera. Entonces encontraba que las mujeres hablamos en el día aproximadamente, usted se va a asustar con esto, las mujeres hablamos en promedio al día 8.500 palabras, dicen los estudiosos de todo este tema. Y los hombres hablan en promedio solo 3.500 palabras. Yo creo que esto es muy importante conocerlo porque vamos a tener que entender, nosotras las mujeres, de que vamos a tener que hacer un pare más fuerte todavía que el que puede hacer el varón. Igual todos podemos transgredir, pero ¿quién tiene más tendencia en este caso? Las mujeres. La mujer expresa, cuando habla, expresa sentimientos, emociones, opiniones e ideas. Los hombres cuando hablan solamente expresan ideas u opiniones. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros toda emoción, todo sentimiento, todo parecer, todo lo expresamos. Ellos solo expresan ideas o Opinión. opiniones. Entonces es evidente que tienen menos necesidad de hablar y aparte de eso, imagínense que las mujeres tenemos más conexiones nerviosas, más conexiones cerebrales que el hombre. Y la función cerebral responsable del lenguaje en la mujer es más amplia que en el hombre. Entonces, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, porque cuando yo conozco mis fortalezas y mis debilidades o mis amenazas, yo tengo que tomar medidas, qué debo hacer y cómo tengo que Pero hay actuar. hombres que hablan más que una mujer. Salieron con conexiones cerebrales iguales. Entonces, usted es necesario que conozca qué le cae mal a su estómago y qué le cae bien para saber qué puede comer. Usted necesita saber si usted tiene problemas de un rendimiento físico muy bajo o tiene un buen rendimiento para saber si se puede exponer a determinadas tareas. Lo mismo en este tema, nosotras tenemos que saber a qué nos estamos exponiendo. Nos dieron más capacidad en este lado del habla y qué problema tenemos, porque si lo usamos para bien, pues vamos a hacer unas tremenda Edificador. bendición y vamos a producir todo el tiempo esa palabra poderosa y vamos a hacer cosas tremendas. Pero si no tenemos claro esto de la shonjara, vamos a hacer demasiado daño, vamos a transgredir demasiado y nos vamos a perjudicar, obviamente, primero nosotros mismos. Y que Dios nos guarde en el día del juicio. Entonces, todo esto es bien importante saberlo y en este tema de la lengua y del hablar siempre nos lo habían enfocado de una manera muy sutil. Simplemente te decían declare lo bueno Pero y no, cancele lo malo, pero no. nunca nos abrieron el panorama para explicarnos de que no solamente yo tengo que declarar bendición sobre mi vida, no, yo no puedo hablar mal de nadie, o sea, esa parte no la obviaron. Y esa es la que nos hace pecar. Claro, usted declare todo el día que es bendecido, que es prosperado, que está en victoria, declare todo eso que está sano, declárelo todo el tiempo, pero el Si está problema era que no nos enseñaron a no hacer daño al otro, a no transgredir y donde esas otras declaraciones pues buenas no iban a tener ningún efecto. O sea, nos diría que nos dieron el 20% de esta revelación. Entonces, gloria a Dios por lo que estamos aprendiendo. Y lo otro es que cuando decimos no hablar mal del otro, no es que no se le pueda declarar el pecado. Porque de pronto, ay, está hablando mal de mí porque me declaró el pecado. No. Hay que saber hasta dónde, porque Yeshua declaraba el pecado y ahí no estaba, Uh -huh. no estaba, ¿cómo es?
hablando la Sonjara, ¿cierto? No estaba hablando esa parte, pues no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él bajo revelación y él estaba certero de lo que estaba hablando. Es lo que tenemos que tener nosotros, una claridad y no actuar bajo suposiciones, porque ahí es donde empezamos a crear esas atmósferas de lengua mala, lengua diabólica y todo este tipo de cosas. Ahora, como todo el día hablamos, Mm. pues aquí surgen un mundo de dudas, qué se puede y qué no se puede. Yo diría Ajá. que en este caso, por eso hay que aprender tanto de Ujú. este tema, hay que aprender tanto y no nos puede cansar porque todo eso es sanidad para nosotros. Entonces, en ese tema de declarar el pecado, pues Claro. primero hay que ver qué posición espiritual tienes, porque si estás en una posición espiritual de autoridad, no solo puede, sino que es una obligación declarar el pecado a alguien para hacerlo salir del error. La pregunta es si estás en una posición de autoridad, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero eso es necesario que los siervos, y para eso nos colocaron, declarar el pecado al pueblo. Inclusive dice a tiempo y fuera de tiempo. Y mire lo que dice este versículo que ya le da una luz la tremenda. Dice, Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá, vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendo. O sea, Dios no lo mandó. Y el Dios no era una orden de Dios, dijo, yo estoy tan seguro de que no hablo mal de nadie y que estoy tan santificado y que Dios me sopese porque yo estoy en su presencia, lo estoy diciendo en paisa, que Dios me sopese y voy a soltar una palabra y yo sé que esa palabra que yo voy a soltar va a tener peso en lo espiritual y no va a llover porque este pueblo está transgrediendo y yo como hombre de Dios en mi celo por Dios y en el estar en su presencia yo sé Wow. que Dios está molesto con este pueblo, pues que se cierren los cielos y no haya lluvia para que a ver si este pueblo despierta y se arrepiente y se vuelve a Dios. Wow, tremendo. Pero está en una Esto, no, es por tremenda eso, yo, posición de ¿será que autoridad. nosotros podemos decir, vive el Señor en cuya presencia estoy, que sopese mis palabras, que sopese mi vida, que sopese mi manera de caminar, que sopese, que sopese, o que Mi coja corazón, mi lo que es. corazón en una balanza y lo ponga en una balanza si estoy tan encendido y en tanto juego para soltar estos decretos? Wow. No, es que les digo que este tema, pues si alguien lo ha estado recibiendo en el espíritu, yo creo que debe Es estar fascinante, preocupado. no, pero es Es, fascinante y es un reto no, alto. es fascinante, sí, pero cuando algo se te vuelve necesario inmediato y un reto, sí, sí preocupa porque la oración es Espíritu Santo, queremos obedecer, ayúdenos, ¿cierto? Queremos, entendemos que hemos transgredido totalmente. Ahora, algo que yo me preguntaba y las mujeres, yo creo que me van a entender en algo, y es que generalmente a las mujeres les toca la carga más pesada y generalmente en los hogares, en la situación donde estén, como mamás, como esposas, a veces son las que pagan el precio en los hogares. Y uno dice, ¿por qué le toca a la mujer la carga más pesada? Entonces siempre yo había entendido y sigo creyendo que es porque nos dieron mucha capacidad y porque nos toca edificar y seguramente que sí, pero hasta donde nosotras hemos vuelto la carga más pesada con este problema de la shonjara, porque entendiendo de que cada palabra que hablemos en maldición nos trae una factura en lo espiritual. Entonces, hasta donde la prueba era alta y hasta donde nosotros la pusimos más alta. Y hay veces se dice, es que a los hombres a veces les toca en coche, es que a mí me toca ayunar, orar, rodearlo, arrebatárselo, bueno, hacer un mundo de cosas y hasta donde los hombres en esta parte pecan menos porque hablan menos. Y se cumple que en el mucho hablar hay pecado. O sea, No, sí, no, sino que, pues cosas que se les surgen. no, y igual pues, ¿qué pasa? Cuando hay arrogancia también la carga se vuelve más alta, porque si yo
Me pongo en la parte de las mujeres, que muchas veces se quiere que se haga todo como ellas quieren, eso se llama control también, Ujú. hasta dónde es la carga o hasta dónde están salidas del lineamiento de Dios y de los parámetros establecidos por Dios, y la carga se vuelve demasiado pesada, no porque sea pesada, sino porque no se sabe direccionar, y entonces cuando quieren haber dos cabezas, pues habrá guerras de palabras, guerras de decretos, y mirar a ver quién se sostiene. Entonces es un tema muy complejo, pues, pero para no salirnos de Claro, estos lineamientos. pero bueno, ya esto lo del control y eso es otro tema. Yo quería llevarlo al tema del tanto hablar. Ujú. Estamos hablando de una mujer hablar 8.500 contra 3.500 que puede hablar un hombre. O sea, es más del doble. Entonces, ¿en cuánto más podemos pecar? Y generalmente la mujer a veces es la que más ayuna, la que más ora. Las iglesias, el Depende. 80% a veces es más mujeres, son mujeres, que son las que más sirven. Y uno dice, bueno, que no estamos haciendo bien. Yo creo que con esto hemos encontrado muchas respuestas porque Dios es justo y es bueno. No estoy diciendo con eso que muy bien los hombres están pasivos y los que son pasivos y a los que todavía no se han puesto la camiseta, no, de ninguna manera. Le estoy diciendo, varón, que si usted tiene esto a su favor, usted debería estar dando aún más fruto del que está dando. Porque si usted no está transgrediendo tanto, si este no es su debilidad, entonces ¿qué pasa y por qué no estás con tu ministerio de pie? Porque esto roba demasiada bendición y si esto es una fortaleza, entonces deberías estar en autoridad ejerciendo el sacerdocio en tu casa. Bueno, ahora, aquí ocurren muchas, hay algo que es que en todo lo que mi esposo ha venido predicando, hay un término que yo quería como definir claro y es el tema de chismoso, porque siempre hemos tenido el conocimiento de que chismoso es alguien al que le cuentan algo, lo modifica y lo entrega. Y resulta que chismoso, dice, es el que recoge información y la pasa a otro, así Qué sea recuerdo. verdad. Entonces yo quería aclarar esto porque muchas personas dicen, no, yo sí conté y yo le conté a este, pero lo conté igualito como me lo dieron. O sea, yo no alteré nada. Resulta que esto también es chisme, así sea verdad. ¿Cierto? Si yo reproduzca una información de una persona que pone en duda o que pone en riesgo el buen nombre de alguien, eso es, se vuelve chisme. Amén. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando evitamos esto de la lengua diabólica? Esto de la lashon hara. ¿Qué ocurre? Mire, primero, no vamos a hablar mal de otros. Y esto es alto porque, mire, usted puede que no hable mal de alguien, de ninguna persona, pero le puede ocurrir que, mire, se siente a ver el partido de fútbol y al árbitro lo deja mal parado, a los del otro lado, a la tribuna, usted, o sea, en un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas. Usted dice, ay, pero tan religiosos. No, el mundo espiritual no va a entender que era un partido de fútbol, el mundo espiritual va a coger todo eso. O cuando hablamos de los gobiernos, a decir que son corruptos, que son malos. Bueno, hay cosas que solo le van a competir a Dios y hay gobiernos y autoridades que están puestas y porque seguramente el pueblo se desvió del Dios creador. Entonces después no podemos venir a maldecir y creer que vamos a solucionar cuando el problema es espiritual, ¿cierto? Entonces, dos, ni siquiera hablar mal de otros a manera de broma. Cuando alguien dice una broma, pero con eso le hace daño a la imagen de alguien, eso también es la shonjara. Otra, no avergonzar a nadie. Esto incluye no descubrir secretos. Hay Delicado. cosas que solo yo sé de alguien y que es algo vergonzoso y nadie tiene por qué saberlo, nadie. Eso hace más delicada la situación. Otra, no insultar a nadie. Y aquí hablamos del problema de la ira otra vez. Y la ira tiene la capacidad, lo hemos sabido, en que se pierde totalmente el control de lo que decimos o de lo que sentimos. El enojo es una gran arma que no conoce restricciones.
Y de ahí lo delicado de enojarse. Bueno, otra, no participar en peleas. Otra, no participaríamos en peleas si solucionamos lo de la shonjara. Otra, no engañaremos o mentiremos a otros. Y no solamente incluye aquí la mentira fabricada, planeada, sino cuando adulamos sin sentirlo. Ay, ay, ay. Es que esto es muy por donde nos... Usted es una bendición y por dentro Por pensando donde otra no, cosa. por donde le Hola. damos acá estamos re grave todos. Es que, pues creo yo hablo de mí, perdón, no todos. De pronto usted no está tan mal, pero yo con este tema he estado muy, muy confrontada. Otra, si evitamos la lashon hara, no haremos daño a alguien con las palabras. Puedo hablarle directamente a la persona, no a un tercero, pero decirle algo que lo hiera. Otra, no haremos gestos que pongan en duda el buen nombre de otro. De pronto no hablo nada, pero hago una cara y con eso dejé al otro ya con tremenda película y se estará imaginando lo peor del otro. Hasta en un gesto usted le puede dañar la imagen a otro. No, y hay veces cuando uno está presencialmente, hasta se burlan de uno predicando cuando le invitan a uno por ahí, o no falta el que haga las caras y los ojos, lo que dice mi esposa, y bueno, son cosas muy, muy, muy tremendas que se ven en el pueblo. ¿Qué pasa con todo este tema? Mire, la fe, que sabemos que fe es obedecer, viene por el oír y el Y el oír oír la la palabra. palabra entonces, de Dios. Entonces, para poder llegar a obedecer en este tema, vamos a tener que escuchar mucho sobre esto. Porque uno hay que leer y hay que estudiar y hay que volver a leer, a escuchar lo que hoy está escuchando, usted lo debe volver a escuchar porque usted sabe que primero sube a la mente, luego sube al espíritu y es lento. Hay gente que la coge más fácil, otra no. Hay veces escuchamos una prédica, el otro día estamos haciendo lo que nos dijeron que nos hiciera y en esto pues este tema más. Entonces, si necesitamos desarrollar obediencia en este tema, va a haber que escuchar y estudiar mucho sobre esto. Ahora entiendo cuando dice la palabra que en el mucho hablar hay pecado, o sea que entre menos hablemos, menos seremos juzgados. Eso es bien tremendo. Yo creo que hay que optar por tomar mucho silencio. No de no hablar en la casa, pues, no que nos vamos a apartar porque entonces ya nos volvemos antisociales, no. Pero es no hablar de nadie. Podemos hablar muchos temas sin hablar de nadie. Ahora, la exageración hace parte de la lashon hara, de la lengua diabólica, y ese es un problema que tenemos todos los paisas. Sí que lo traemos arraigado en nuestros genes, y es que todo lo exageramos. Por decir que habían dos carros haciendo un taco, decimos que había todo un trancón, que media ciudad estaba paralizada, y por decir que está haciendo un calor infernal y resulta que sí, hay un solecito, pero todo lo aumentamos. Entonces, así mismo es cuando nos referimos a alguien. Por decir que es serio, que es una persona seria, decimos que es mala clase. O sea, todo lo exageramos y hacemos daño. Ese tema, otra cosa que hay que trabajar. En Salmos capítulo 34, versículo del 13 al 14, ya lo habíamos hablado mi esposo, pero quería anotar algo, y dice, ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño o mentira. Cuando dice que ama la vida, está diciendo que ama la salud, que ama la paz, que ama la abundancia, que ama la unidad, la felicidad. O sea que el hablar mal me va a traer todo lo contrario. Entonces solamente lo vemos desde una cara. Amo la vida y voy a cuidar mi lengua. Sí, pero si no la cuidamos nos va a venir lo contrario. Alguien decía de que todo lo que, cosas buenas que yo hable de alguien y de mí mismo, porque si hablo mal de mí también tengo problema en lo espiritual. Entonces, si yo me declaro puras cosas negativas, también estoy fabricando algo en lo espiritual para que a mí acontezca. Pero cuando yo hablo bien de otras personas y de mí mismo, eso se va a devolver en cosas buenas para mí y en salud también. Y si hablo puras cosas negativas, le veo el mal al otro, siempre le veo el defecto al otro,
eso va a venir a mí en enfermedad también. Pero para que no se confundan, porque mucha gente dice, ay, entonces me están hablando que sea positivo, nueva era, Ay, las no. energías. No, estamos hablando de lo que dice la palabra y la palabra nos lleva a que hablemos bien. El enemigo es el que quiere copiar todo lo que viene de la palabra del Señor. Ahora acá estamos hablando de que hables bien, pero que también te santifiques y estés en santidad. Ojo con eso. Esa parte para que Ujú. la tengamos clara, para que no nos vayamos a crear ahí como una pequeña confusión, Muy porque importante. se habla mucho en estos tiempos en videos y todo eso, hablar positivo, que lo negativo no, que ser positivo con el universo, con la vida, con lo que te rodean, con las maticas, con el gato, con una cantidad de cosas. Sí, sí. Entonces Muy ahí como quería hacer como importante. ese aporte. Muy importante. Y mire, cuando decíamos ahora de no hablar tanto, no es no hablar, es no hablar mal. Ujú, Porque cuando en Mateo capítulo 12 versículo 36-37 dijo Yeshua, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, no dijo de toda ujú, palabra, no, de toda palabra ociosa, sin fundamento, que no era necesaria, que se les prohibió que no lo hicieran, ujú, que daña. A que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. O sea que hay una forma también de hacer lo correcto y es hablando bien. Ahora, hay algo también que dice en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, se está hablando el Creador, pero quiero anotar algo, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para cual la envié. O sea, cuando el Padre lanza una palabra, esa palabra no vuelve a él si no cumplió y la obró, ejecutó para lo que fue enviada. Y resulta que nosotros fuimos hechos a su imagen y su semejanza y también nos dio el poder en la boca y está escrito. Entonces esto también aplica de que toda palabra que hablemos no es, ay, yo la hablo y luego la cancelo y ya. No, esa palabra va a salir y vas a trabajar en lo espiritual y va a traer un fruto, bueno o malo. Bueno, ahora les quiero hablar de algo que me parece supremamente, le hice como una analogía a lo que es la alimentación, y es que mi esposo hablaba en estos días en otra prédica de que cuando hablamos mucho la sonjara creamos una atmósfera de ácida, y enseguida les voy a recordar qué es eso. Y cuando hablamos mucha palabra de bendición, de edificación, de como hablamos, como dice la palabra, que debemos alineados a la palabra, creamos una atmósfera alcalina. Entonces quiero explicarles qué es esto de ácido y alcalino, y si también lo puede aplicar en su nutrición, pues muy necesario, y sobre todo en estos tiempos. Y resulta que lo ácido eh, dice acidez, ácido donde se forman las células cancerígenas, alcalino, ambiente donde se desarrollan las células buenas. Ahora, significa que un alimento o bebida presenta un pH menor a 7. Si presenta un pH menor a 7, se considera ácido, y si tiene un valor superior a 7, se considera alcalino. Entonces, yo le voy a explicar esto desde la nutrición y usted va a entender lo grave cuando yo en mi casa y en mi vida estoy manejando todo esto de la sonjara, cómo tengo mi atmósfera en lo espiritual y por qué es que las cosas no se me dan. Si ayuno, si oro, si diezmo, si hago una cantidad de cosas, ¿por qué no se me dan? ¿Por qué no se cumplen las promesas de Dios en mi vida? Entonces, mire, hay alimentos ácidos que tienen un pH menor a 7. Yo le voy a decir varios para que usted sepa también si está consumiendo de esto mucho, y es los azúcares, los lácteos, vinagre, alimentos procesados, pizzas, hamburguesas, fritos, embutidos, carnes empacadas, salchichas, salchichón, morcillas, cereales refinados, aceites cocinados, margarina, café en exceso, alcohol, bebidas carbonatadas o bebidas refrescos,
endulzantes o endulcorantes artificiales y toda clase de salsas. Mire, cuando comemos de todo esto, el pH es menor a 7 y le estamos colocando todo el organismo en un ambiente ácido. Y para que el cáncer se desarrolle, para que muchas enfermedades se desarrollen, porque ese es su ambiente. Pero cuando yo consumo alimentos alcalinos, que su pH es mayor a 7, 7 o mayor que 7, el agua tiene un pH de 7, es neutro, pero de ahí en adelante, si usted consume verduras, hortalizas, leguminosas, frijol, garbanzo, lentejas, soya, almendras, nueces, maní, toda clase de verduras, cúrcuma, linaza, chía, toda clase de leguminosas, brócoli, coliflor, lechuga, zanahoria. Esto no nos gusta casi. Esto no, usted se le saca esta dieta a un niño y dice que no, que le dé mejor la hamburguesa. Pero entonces de esto se trata, de ir entendiendo que cuando yo consumo estos alimentos, le estoy la espinaca, me falta acá una belleza, esto le está proporcionando a mi organismo la capacidad de aumentar mi pH a que esté en un ambiente alcalino donde el cáncer no se puede desarrollar y muchas otras enfermedades no se pueden desarrollar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mire, las enfermedades no pueden sobrevivir en un estado alcalino, pero se fortalecen en un estado ácido. Palabras. Mire, se lo voy a traducir en lo espiritual. Las bendiciones no pueden sobrevivir en una atmósfera ácida y las maldiciones se van a fortalecer en una atmósfera ácida. Entonces, digámoslo de otra manera, las bendiciones van a sobrevivir en una atmósfera alcalina. Y las maldiciones van a sobrevivir en una atmósfera ácida. Entonces, así como yo tengo que cuidar lo que como, así como vamos a tener que hacer cambios, y más en estos últimos tiempos, donde vamos a tener que comer de una manera inteligente, no por lo que me gusta, sino por lo que necesito, con una conciencia superior. Yo no como lo que me gusta, como lo que necesito. Entonces, igual, así como cada que vas a preparar algo, vas a tener que pensar, esto me sirve, esto no, esto ya no esto no va en el mercado ya, esto sale de mi dieta, no me gusta esto, pero lo voy a tener que empezar a colocar. Así mismo, de esa manera, como hay que hacer esos cambios en la alimentación, vamos a tener que hacer esos cambios en la forma de hablar en el día a día. Y ese ambiente ácido, ahí es que la falta de perdón, la amargura, todo ese tipo de cosas, porque entonces tenemos amargura, que vamos a hablar palabras malas, todavía falta de perdón, voy a estar recordando a esa persona, maldiciéndolo, hablando mal, que le vaya mal, que no estoy fortaleciendo esa atmósfera de odio. Una persona me hizo algo y lo veo que está prosperando, que eso muchas veces ocurre, sí. Entonces Dios no entiendo, entonces empiezo a lanzar palabras en contra de Dios, a cuestionar a Dios y a una cantidad de cosas porque no entendemos y no estamos en la posición que deberíamos estar, estamos fortaleciendo esas maldiciones. Y lo que hablaba mi esposa de esa alcalino es todo la palabra del Señor, todo lo que genera vida, porque la palabra del Señor siempre nos va a embarazar, es una semilla, es un esperma. Amén. Es una palabra que nos embaraza al 30, al 60, al 100 por uno. Y bueno, todo esto es de estar declarando la palabra del Señor. Y con esto que dice mi esposo, si una persona que está medianamente sana en su alma, en sus emociones, habla cosas malas, y aún así hablamos la sonjara, ¿qué diremos de alguien herido, de alguien con problemas de sanidad interior, alguien con frustraciones, alguien que todavía no está caminando en plenitud? Pues más, porque todo del gran, ¿cómo es? De todo lo guarda, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Eso es inevitable. Entonces, si hay conflictos adentro, si no hay paz interior, ¿cuánto más va a hablar esta boca?
Entonces, algo también hay muy importante. Aquí hay algo que vamos a tener que empezar a trabajar. Los que quieran ir a este otro nivel, y es lo que es el silencio, la importancia del silencio. Y hablar, cuando hablemos, hablar cosas que verdaderamente edifiquen y sean necesarias. A mí alguien me decía, si no tiene algo que hablar bueno de alguien, mejor no lo hable. Alguna vez alguien me lo enseñó. Y uno lo escucha pero no lo atesora, pues me va a tocar atesorarlo ya en estos tiempos. Ahora hay una historia que decía que había un hombre muy sabio que hablaba estrictamente lo necesario. Y le preguntaron el por qué y él dijo, mi padre era panadero y él me enseñó que el arte de obtener un buen pan es tener el horno cerrado para que haya más calor dentro de él. Ay, tremendo, ¿no? Hermoso. Es por eso que recapacito antes de hablar y reviso si era estrictamente necesario. Para tener la presencia más. El horno, Así es, así es. tener el horno cerrado, la boca, va a arder más la presencia. Qué bonito. Y la Ahí palabra está. tipifica el pan, palabra. Y cuando me suelte la palabra, esa palabra va a ir totalmente sazonada y cargada de la presencia. Porque no la hice que cada que hablé una cantidad de cosas vanas, la presencia iba menguando en mí. Pero si yo la retengo y cuando hable lo que tengo que decir, certero, va a salir cargado, afilado, sazonado. Tremendo. Bueno, ahora, algo que también es importante acá y es que cuando el Shema Israel dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos y al prójimo como a ti mismo, tanto el primero como el segundo son igual de importantes y hay veces nos vamos solamente al primero, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y claro que sí, pero nos olvidamos que si no cumplimos la segunda parte no estamos cumpliendo la primera. Y en este tema hemos pecado demasiado en el amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque hay veces creíamos, pues yo pensaba, que el servirle, ayudarle a este, a hacerle un favor al otro, al que necesita un consejo y esto, y al que se le varó el carro y préstele esto, pensábamos que ahí iba Ya el se amar al cumplía. prójimo, pero resulta que con la lengua acabábamos al otro medio mundo. Entonces uno decía, ay, yo pensé que yo cumplía este precepto y resulta que estamos re mal. Porque sí, si alguien necesita comida se le da, todo eso muy bien, pero esta parte la estábamos obviando. Entonces, este tema es súper importante. Decir algo. El tiempo. Bueno, a ver, ahora hay algo importante y es que en cuanto no que no sea importante el ayuno y hemos hablado demasiado del ayuno, el poder del ayuno, de abstenernos de alimentos, pero también quería decirles que cuando este problema de la lazón jara es tan fuerte en nosotros, vamos a tener que considerar si ayunamos esta parte de lengua para luego ir al otro ayuno. Porque si yo ayuno, rompo ligaduras de impiedad y se me activan los sentidos espirituales, que es lo que hace el otro ayuno. Y luego vengo y arraso con una lengua maldita o diabólica, dañé lo que hice con el otro ayuno. Entonces, reconsideremos si va a ser necesario ayunar la lengua, lo de la lengua. Bueno, hay algo muy importante y es que cuando hablamos la Lashon Hara y no entendemos o no caemos en cuenta de que el Eterno está escuchando porque Él todo lo ve, todo lo sabe porque es omnisciente y omnipresente, estamos actuando igual que un ateo. Porque por un tiempo digo mi Señor el Todopoderoso, pero cuando voy a hablar mal de alguien, me olvido de que Él está ahí. Entonces, bueno, creo que Él es omnipresente o no. Entonces, ahí también caemos en esto. Bueno, para la próxima. Okay. Bueno, ahora, ¿qué hacer ahora que ya nos enfrentamos a esto, que nos está viniendo la revelación, que sabemos que estamos en un grave problema? Hay algo para aprender y es no juzgar nada antes de tiempo. Aprendamos eso. Una persona que actualmente pueda tener comportamientos errados no indica que en cualquier momento pueda tener cambio en su conducta y que pueda dar un giro y resulta que entonces lo que hablamos en ese momento
Lo único que hicimos fue dañarla porque en el tiempo esa persona iba a tomar medidas y iba a hacer cambios. No juzguemos nada antes de tiempo. ¿Qué más hacer? Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos tiene espíritu de arrepentimiento genuino. Hay que renunciar a ese pecado de la lengua diabólica, renunciar a ser controlado por un órgano y del cuerpo, que nosotros no podemos ser gobernados por absolutamente nada, solo por el Santo Espíritu de Dios. Otra, clamar al Eterno para que desarraigue esa iniquidad, porque todos traemos esa iniquidad. Y entender, bien importante, aprender lo del silencio. En el silencio, escuche esto, el silencio beneficia al sabio. ¿Cuánto más al tonto? Dice alguien. Esto es impresionante. El silencio es bueno para el hombre sabio. ¿Cuánto más al que no es tan sabio? ¿Cuánto más a los que no somos tan entendidos en estas cosas? Sí que vamos a tener que aprender del silencio. Bueno, Dios los bendiga a todos. Pues es un tema muy extenso. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Dios los bendiga. Más adelante tendremos otros temas referentes a esto. Dios los Dios bendiga los a todos. bendiga.